buenas, saludos a todos. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos y bueno, hoy sí que llegamos a ya al último capítulo 13, a los últimos versículos, por lo tanto a la última lección. Igual que el jueves pasado comentábamos con gratitud todo lo que hemos aprendido, esta singladura, esta travesía a lo largo de estos 13 capítulos de la Carta a los Hebreos. Damos muchísimas gracias a Dios por todo lo que Él nos ha mostrado, todo lo que Él ha trabajado en nuestras vidas, todo lo que Él nos ha bendecido. Si tú estás de acuerdo por allí y has podido seguir, si no todos, la mayoría, pero bueno, tienes la oportunidad y están accesibles todos los estudios a través de nuestro canal de YouTube. Pero si estás de acuerdo, quieres dejar un comentario ahora de inicio, pon allí un amén, pon allí tu comentario en cómo te ha bendecido, en cómo te ha edificado, con lo que has podido aprender, en definitiva, cómo todo esto ha hecho que también tu vida haya sido transformada y llevada pues un poco más de gloria en gloria como el Señor quiere. Bueno, nos toca leer los últimos versículos del capítulo 13, concretamente del 10 al 25, y vamos a seguir la misma metodología. Vamos a estar leyendo poco a poco los versículos, iremos de bloque en bloque y los vamos a ir comentando sobre la marcha. Comenzamos en el versículo del 10, el primer bloque sería del 10 al 14. Vamos a estar viendo, si recordamos el jueves pasado, que vimos 7 características, rasgos que definen a los peregrinos. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los peregrinos, de aquellos que han entendido, y nosotros nos incluimos, hemos entendido que no pertenecemos, aunque vivimos y estamos en este mundo, pues no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos al reino de las tinieblas ni al reino de los hombres, sino que pertenecemos al reino de Dios y que nuestra ciudadanía está en lo alto, que nuestro lugar está juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso no significa que no tengamos una misión, una responsabilidad en este mundo. Por supuesto, tenemos la responsabilidad de adorar a Dios mientras estemos en esta tierra, de edificarnos los unos a los otros para llegar a ser esa iglesia conforme al corazón y a la estatura de Cristo, y también tenemos una misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que muchos puedan conocer al Cristo que nosotros conocemos y alcanzar esa salvación que nosotros por gracia hemos alcanzado y se nos ha dado, se nos ha concedido. Ahora vamos a ver algunas de las posiciones que estos peregrinos, nos incluimos, tenemos, ¿de acuerdo? Recuerda siempre desde un contexto muy hebreo, para que recordamos la intención, la ocasión y la razón de esta carta es porque hay una comunidad hebrea que ha abrazado el cristianismo y que está siendo seducida, está siendo presionada para abandonar la fe en Cristo y volverse de nuevo a esas raíces judías o esa religión del judaísmo. Versículo 10 nos dice ahora lo siguiente, fijaros, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera de este campamento, del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir, esa ciudad eterna, esa nueva Jerusalén, esa Sión celestial. Bueno, pues fijaros lo que comenzamos en el versículo 10 que hemos leído. Dice: tenemos aquí un altar, y aquí admite dos interpretaciones. Una que digamos es una interpretación más, le da un corte con un enfoque más espiritual, y otra simplemente más sencilla, más llana, más literal en cuanto a los usos y las costumbres del pueblo hebreo, y además usos y costumbres, ordenanzas establecidas por el propio Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos cuando dicen, bueno, tenemos un altar, identifican ese altar inmediatamente, lo espiritualizan, si quieres, este pasaje, y identifican el altar con la cruz de Cristo, porque claro, hemos leído en el versículo 10 que dice: del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, y es verdad. Si este altar es la cruz de Cristo, no todos estos sacerdotes del linaje aarónico pues obviamente no tenían parte ni lugar ni suerte
con este tipo de altar, con la cruz de Cristo, porque entendemos que el sacerdocio arónico pues basaba su reconciliación con Dios a través de la observancia y a través de las leyes, a través de esa vida legalista, a través de las obras. Por lo tanto, este altar, que es la cruz de Cristo, es totalmente diferente y se tiene acceso, bueno, ya lo vimos en su día, a través de otro tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, y se tiene acceso a esa salvación, a esa reconciliación, a esa redención, por medio no de nuestras obras, sino de la fe en Cristo, que es la que nos lleva a ese lugar donde alcanzamos y se nos concede esa gracia para salvación. Esto sería una interpretación. El problema con esta interpretación es que en el versículo 11 sigue hablando de una manera muy literal, ¿no? Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, es llevado fuera, y está describiendo algo muy literal. Así que hay una segunda interpretación que a veces no es la mayoritaria, pero que a mí en lo personal me convence más, porque viene en la misma línea de todas estas ilustraciones del capítulo 11 de hombres y mujeres, vivencias, experiencias reales, y también del capítulo 12 en el que se nos está hablando, ya lo vimos, de muchísimos contrastes de cuestiones reales, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra interpretación que simplemente nos diría: tenemos un altar, es decir, el altar que hoy tiene el pueblo judío o que el pueblo hebreo tiene, nuestro altar, hay un tipo de altar que corresponde a un tipo de ofrenda y de sacrificio que los sacerdotes no tenían derecho a comer. Ahora, ¿qué tipo de ofrenda, qué tipo de sacrificio los sacerdotes no tenían el derecho de comerlo? Bueno, pues era un tipo de sacrificio muy especial, muy particular, en el que ya involucraba, como hemos leído, al sumo sacerdote. La sangre se rociaba tanto dentro de ese lugar santo, y nos está hablando de la expiación donde entraría ese lugar santísimo. Bueno, pues ese sacrificio de expiación donde la sangre del cordero se derramaba sobre el mobiliario del lugar santo y también se entraba al lugar santísimo en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Bueno, pues ahí también sabemos que queda tipificado en la ley de Dios que ese tipo también de sacrificio, de expiación, el animal no era sacrificado dentro ni siquiera del campamento. En aquel entonces era un campamento, posteriormente sería una ciudad, sino que era quemado y era sacrificado fuera del campamento. Bueno, pues esto lo tenemos en Levítico capítulo 4, versículo del 5 al 7, luego saltaríamos del 16 al 21. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero aquí te he dejado estas citas. Levítico, repito, 4, del 5 al 7, y luego del versículo del mismo capítulo, del 16 al 21. Y luego un poquito más adelante, en Levítico 6:30, leemos lo siguiente: mas no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Por lo tanto, se nos habla de que las ofrendas, los animales, los sacrificios que entraban dentro del tabernáculo, ese lugar, en ese santuario, no se podían comer, sino que aún más tenían que ser sacadas fuera del campamento para ser sacrificadas y para ser quemadas. Bueno, pues eso es lo que ocurrió justamente con Cristo Jesús. Él derrama obviamente su vida, su sangre es derramada, pero al mismo tiempo, como era una sangre de expiación para aplacar la ira de Dios, para pagar nuestro pecado, es decir, sangre de redención también, de expiación, propiciación, de redención, vemos que también se cumple lo que ya Dios había establecido en el libro de Levítico, de que no podía ser sacrificado, no podía morir esa ofrenda dentro del campamento, dentro de la ciudad. Por eso a Cristo sabemos que Él fue sacrificado, fue crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de esos muros, de esas murallas, y lo sacaron. Era una manera, fijaros qué curioso, ¿no? Cómo Dios tiene el control de todo y las ironías de la vida, porque para los religiosos, las autoridades religiosas especialmente, no tan civiles sí, pero sobre todo religiosas, era una manera de menosprecio, ¿no? de sacarlo fuera de la ciudad, de ningunearlo, de menospreciarlo,
de no valorarlo, lo sacaban fuera de la ciudad y que allí, pues como un extranjero, como alguien ajeno a todo esto, que lo crucificaran. Pero estaba cumpliendo, fíjate, Cristo en esa crucifixión fuera de la ciudad y fuera del campamento estaba cumpliendo ese sacrificio de expiación, de propiciación y de redención. Así que las autoridades religiosas en su rebeldía lo único que estaban haciendo era cumplir los planes de Dios. Y aquí, ¿por qué el autor de la carta a los Hebreos toma este pasaje en la crucifixión y en cómo Cristo muere y ve que lo retoma porque ve que cumple lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento, como hemos dicho en Levítico? Porque es algo muy curioso. Dice, de la misma manera que Jesús fue sacrificado, derramó su sangre, pero al mismo tiempo fue sacado y salió del campamento, de la misma manera nosotros tenemos que salir del campamento. Y aquí estaba poniendo una analogía y estaba poniendo una comparación e incluso una exhortación para esta comunidad hebrea. Igual que Jesús salió del campamento, de alguna manera, igual que las autoridades religiosas lo rechazaron a Jesús, ahora también os están rechazando a vosotros. Pero de la misma manera que Jesús también salió del campamento, y cuando decimos salió del campamento, salió de la ciudad, estamos diciendo salió del judaísmo, salió de ese sistema religioso, salió de esa nación. Ahora también vosotros tenéis que salir del judaísmo, tenéis que salir de este sistema religioso, tenéis que salir de este legalismo, tenéis que salir para entrar en Cristo Jesús a la salvación que Dios ofrece. De la misma manera que Jesús sale de Jerusalén, pero de la Jerusalén terrenal, para entrar en esa Jerusalén y en esa Sión espiritual, ahora vosotros también tenéis que dejar esa herencia familiar, esa herencia cultural, esa herencia religiosa, como yo decía, esas genealogías y esos libros de familias terrenales, humanos, para entrar a formar parte de esa genealogía, de ese linaje de Dios en Cristo Jesús, para que vuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Y está haciendo esa comparación. De hecho, lo clavará un poquito más y apretará un poquito más la tuerca, porque de igual manera que Cristo, llevando su cruz, salió de la ciudad, la terrenal, ¿de acuerdo?, para hacer esa ofrenda de salvación para todos aquellos que creen en Él, igual que Jesús salió llevando su cruz, cargando su cruz, y salió. Repito, los religiosos creían que lo menospreciaban, pero ahora también esta comunidad lo estaba experimentando, pero al mismo tiempo él decía, estoy saliendo de todo esto, estoy creando un nuevo pueblo, estoy creando una nueva etapa, una nueva época, aparte de estar cumpliendo lo que se hablaba de mí en Levítico capítulo 4 y Levítico 6, pues aquí se nos dice ahora, si Jesús llevó su cruz, ahora vosotros también salir de este campamento, de este sistema religioso de la salvación por obras, llevando su vituperio. Entonces ahora vosotros tomar este ejemplo, y Cristo llevó su cruz, ahora vosotros llevar también su vituperio. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas como creyentes, ¿no? A salir de cualquier sistema religioso, político, civil, cultural, que nos quiera gobernar. Tenemos un llamado a salir, ¿de acuerdo?, de todas estas cosas, de la misma manera que Cristo salió de la ciudad y de Jerusalén terrenal. Pues nosotros tenemos ese llamado de salir de este mundo para entrar en esa ciudadanía y en esa ciudad celestial y espiritual. Fijaros luego en el versículo 15 y en el versículo 16 lo que se nos dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí está poniendo una serie de encomiendas que tiene que ver con esos sacrificios de alabanza. Por supuesto que Dios nos llama a una vida sacrificial, por supuesto que Dios nos llama a una vida de entrega, a una vida de renuncia, a una vida de adoración. La adoración es justamente eso, es rendirse delante del Señor, es renunciar a uno mismo, renunciar a su ego, a su propia voluntad, a sus propios deseos, y derramar todo lo que somos delante del Señor para que Dios lo sea todo en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la adoración, que Dios lo sea todo
en todas las áreas de nuestra vida. Si tú estás de acuerdo con esa definición de adoración, que Dios lo sea todo en nosotros, en todas las áreas, y eso implica una renuncia y una entrega, una muerte y un morir a unos mismos, pues pon allí tu amén, deja tu comentario y di sí, estoy de acuerdo, me parece bien, exprésalo incluso con tus propias palabras. Vamos a hacerlo participativo, ¿de acuerdo? Así que toma un minutito para poner allí tu aportación que nos bendice, que nos enriquece. Fijaros por supuesto que Dios nos llama a esa vida de entrega, de renuncia, de morir a uno mismo, sacrificial, pero no para salvación. Por supuesto, no podemos, nunca llegaremos al nivel, ni podremos, no tenemos la capacidad, lo hemos visto ya muchísimo, somos hombres caídos, finitos, limitados, imperfectos, pecaminosos o pecadores, por lo tanto, jamás vamos a poder hacer un sacrificio ni para nuestra propia salvación y mucho menos para la salvación de otro. Pero una vez que sí que hemos sido salvados, sí que hemos sido redimidos, comprados por el Señor, transformados, ahora somos hijos de Dios, pues oye, los hijos se parecen a los padres, ¿sí o no? ¿No? Los hijos se parecen a los padres y quieren ser como sus papás. A los hijos quieren ser como ese papá y esa mamá, son sus héroes y tienen esa semejanza y ese parecido en lo físico, pero muchas veces también en la manera de hablar, en la manera de comportarse, de reaccionar. Bueno, pues ahora se nos llama, si Cristo entregó su vida en sacrificio, pues ahora se nos llama también a nosotros a tener esa vida sacrificial. Y esos sacrificios tienen que ser de alabanza, de gratitud, de exaltación, no para nuestra salvación, sino para la exaltación de nuestro Dios. Y aquí se nos dice algunos tipos de alabanza, ¿no? O de esos sacrificios de alabanza. Dice que tiene que ser el fruto de esos labios que confiesan su nombre, porque a su vez provienen de corazones cambiados, transformados, redimidos, que han nacido de nuevo. Y algunos de esos sacrificios, no es una lista exhaustiva, pero por lo menos se nos dice al menos un par de cosas que debemos hacer, en las que nos debemos esforzar y sacrificar, ¿de acuerdo? Número 1 es de hacer bien. Y esto probablemente tiene que ver a hacer bien tanto dentro de la iglesia para con nuestros hermanos, como también ser esa luz en medio de las tinieblas. Pablo diría, ¿no?, que seamos luminares en medio de una generación oscura, perversa, maligna. Cristo también dijo que nosotros hagamos buenas obras para que la gente que no conoce a Dios pueda glorificar a Dios al ver también nuestra manera de conducirnos. Así que tenemos un llamado a la hora de hacer el bien para los de la casa, los creyentes, nuestros hermanos en la fe, pero también hacer el bien para aquellos que no conocen. Pedro, incluso en un contexto matrimonial, le diría a las mujeres: mira, pues si tu marido, tu esposo no es cristiano y no te quiere oír, bueno, pues predícale a través de tu testimonio, y que tal vez sea alcanzado para el Señor, ganado para Cristo, pues por medio de tu testimonio, porque a veces nuestro testimonio, nuestras obras, pues hablan más que nuestras palabras. Se suele decir que una imagen es mejor que 1000 palabras, pues cuanto más una acción que se está viendo, tiene ese aspecto de imagen, pero también es una acción que habla de un testimonio, pues a veces tienes un impacto mucho más de lo que podamos decir, un gesto, una reacción, un estilo de vida piadoso que refleje la vida de Cristo que está en nosotros. Siempre hay un dicho que lo he oído en tantos sitios, que lo han dicho tanta gente que yo ya no sé quién lo ha dicho. Yo creo que es un anónimo y se lo han ido adjudicando a lo largo de los tiempos. Lo dijo fulanito, lo dijo menganito. Pero el dicho es el siguiente, que a veces le predicamos a la gente y cuando terminamos de predicarle a esa persona nos dice: mira, no he podido oír nada. Esa persona nos dice a nosotros: mira, no he podido oír nada de lo que me dices, porque la verdad es que tu vida, tu testimonio y tus obras gritan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Y eso es una pena en el sentido negativo, pero también es una bendición y es una arma, una herramienta extraordinaria en el Señor. Decir: oye, tus obras hablan tan fuerte a favor de Cristo, a favor del Evangelio, a favor del mensaje de salvación, que es que no necesito que me digas nada. Es que, oye, que ¿dónde está tu iglesia? Oye, que ¿cómo puedo recibir a Cristo? Que quiero también tener lo que tú tienes. Bueno, pues por un lado se nos dice hacer el bien, tanto dentro como fuera, como un sacrificio de alabanza, la beneficencia, hacer bondad. Y por otro lado también se nos dice que
de ayuda mutua. La palabra en griego es koinonía, que es comunión, compañerismo, ¿de acuerdo? Así que también tengamos esa unión, tengamos esa comunión, ese compañerismo, y es que nos podamos servir y ministrar y honrar los unos a los otros, estimar al otro como mejor o mayor o más importante que a mí mismo, morir yo para que otro pueda vivir, empobrecerme yo para que otro pueda ser enriquecido, dejar tal vez de recibir yo una bendición para que otro pueda ser bendecido, o la bendición que yo he recibido poderla también compartir y bendecir a otros. Luego, fijaros en el versículo, y todo esto forma parte de estos sacrificios de alabanza, pero claro, aquí el énfasis que quería poner el autor es que todo esto es la consecuencia de la salvación. Entonces el autor está machacando y trabajando mucho, ¿vale? En la mente, en el corazón también de esta comunidad. Todo esto, estos sacrificios ya no es para reconciliación con Dios, sino porque hemos sido reconciliados. No es para ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva vida, el Espíritu de Cristo está en nosotros, el fruto del Espíritu se manifiesta también, y como hijos pues nos parecemos a nuestro Padre, y Dios el que pone esa paternidad sobre nosotros, que nos va transformando y cambiando. Fijaros, versículo 17 nos dice que debemos también tener una posición de sujeción y sumisión. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, versículo 17, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, ¿vale? No quejándose, porque esto al final no es provechoso, no da fruto. Muchas veces, ya lo decíamos el jueves pasado, a mí yo sospecho mucho y huele muy mal a pescado podrido aquellos que dicen que aman a Dios, pero que no aman a la iglesia. Y aquellos que dicen que se sujetan a Dios, pero que no son capaces de sujetarse a su iglesia, a sus hermanos en la fe, a sus pastores, a sus responsables. Aquellos que dicen que aman mucho. Imaginaros que esto lo pusiéramos en un contexto de empresarial. Fijaros, es tan absurdo, pues es lo mismo ocurre en la iglesia. Imaginaros que alguien dice, sí, a mí me encanta mi trabajo, yo daría mi vida por mi empresa, yo amo y me desvivo por mi empresa, pero no le hago ni caso a mi jefe, no le presto atención, mi jefe es un tarado, es un inepto, y yo hago lo que a mí me da la gana. Tú dirías, eso no, si tú amas a tu empresa y tú amas ese negocio, pues obviamente tienes que respetar y honrar y obedecer a tu jefe para que las cosas vayan bien y no hacer lo que a ti te da la gana. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Es como decir, yo amo a mi familia, amo mi hogar, amo mi casa, amo a mis padres, pero no les hago ni caso a mis padres, hago lo que me da la gana y llego cuando quiero y tengo mis normas y yo soy el jefe, yo soy la autoridad en mi casa, y mis padres no son unos don nadie. Tú dirías, eso no está bien, hay algo que chirría en todo esto, hay rebeldía. Pues de la misma manera, yo amo mi iglesia, yo amo mis hermanos, amo mis pastores, pero que no me digan lo que tengo que hacer, que la iglesia no me diga lo que tengo que hacer, que mis hermanos no me llamen a cuenta, que mis líderes no me estén supervisando, porque eso es manipulación, eso es control. No. Entonces aquí se nos está diciendo obedecer a vuestros pastores. Ahora, la palabra obedecer, ¿de acuerdo? Veíamos antes de obedecer, no es en un contexto militar, sino es en un contexto en el que ahora puede haber una obediencia desde la imposición o desde la concesión. La idea es que la obediencia es desde la concesión y no de la imposición. Es decir, yo puedo obedecer por una imposición externa a mí, porque me lo están imponiendo y porque me están extorsionando, ¿de acuerdo? O presionando, o puedo obedecer porque es una concesión mía interna o una convicción propia personal. Dice, obedecer, se está diciendo vosotros, hacerlo por propia iniciativa, una concesión, una convicción para que las cosas salgan bien. Dice, porque ellos velan. La palabra velar en griego es escopos, de ahí sale la palabra microscopio, telescopio, significa mirar de cerca. Ellos están supervisando. Los pastores veíamos egeomai, aquellos que os guían, que os presiden,
aquellos que se preocupan de vosotros. Es como el padre que ama a su hijo, se preocupa, ve, lo vigila, vela por él, o por su hijo o por su hija, por él o por ella, quiere saber dónde se encuentra, con quién anda, a qué hora va a llegar, porque no es una cuestión de control, de manipulación o de tiranía o de dictadura, sino de una cobertura de amor, de preocupación. Igual que tus amigos, tú tienes amigos y tú quieres saber cómo están, si están bien, si están bien o están mal, si necesitan algo o tienen todo, si está enfermo o no está enfermo, ¿de acuerdo? Tú estás velando por ese alguien que tú amas. Todo esto dice obedecer, es decir, sujetaos, entregar de manera, en esa iniciativa vuestra en la que vosotros concedéis esa sujeción y concedéis, ¿de acuerdo?, esa obediencia, no desde la imposición, sino desde la convicción. Ya veíamos el jueves pasado ver la conducta de vuestros líderes, y si ha sido una conducta exitosa, ekbasis, ¿de acuerdo?, entonces imitad vuestra fe. Y si no hay ninguna razón para no obedecer a vuestros responsables, a aquellos que os presiden, pues entonces, ¿por qué narices tenemos que ser unos rebeldes y uno de los que en México dicen mis chicharrones son los que truenan y que yo hago mi voluntad y lo que a mí me da la gana? Se nos pone el ejemplo, dice, si hemos puesto el ejemplo en el capítulo 11 de todos estos héroes de la fe que nos han precedido y que los tenemos que imitar, oye, pues cuánto más, no a los muertos, sino ya a los vivos, a los que están ahora, porque sí, Noé, todo lo que tú quieras, si nos ha dejado un ejemplo, pero ya él ya está muerto, o Abraham, pero es que a tu pastor lo tienes vivo, y lo tienes delante de ti, y lo tienes ahí llamándote, orando por ti, enseñándote, preocupándote, dándote consejos. Oye, pues honralo, ¿no? Si no hay ninguna razón para desobedecer y no hay ninguna razón objetiva para decir es que esta persona es un falso, es un hereje, es un mentiroso, es un hipócrita, pues entonces tengamos una actitud de sujeción y de obediencia. Y luego fijaros lo que se nos decía aquí, dice, para que lo hagan, en este caso los líderes, los que presiden con alegría, ¿no? Al final lo vamos a hacer, pero oye, vamos a hacerlo con alegría, ¿no? Al final lo vamos a hacer porque amamos al Señor y amamos a las almas, pero es mucho mejor que ese amor sea un amor alegre, ¿de acuerdo? Y no un amor sufriente. No sé si me explico, si estás de acuerdo, y me da a mí la risa, pero pon un amén. Yo creo que me estás entendiendo, nos estamos entendiendo. Entonces deja allí tu amén, deja allí tus comentarios. Entonces, luego, fijaros, todo esto es de ida y vuelta, porque dice que como aquellos que han de dar cuentas, están velando, se están preocupando, no son ociosos, los pastores, los líderes, los ancianos, los responsables, no son ociosos, no son cómodos, no son haraganes, no son indolentes en cuanto a las necesidades de los hermanos o de la iglesia, sino que están preocupándose, están velando, sabiendo que algún día han de dar cuentas. Y la verdad que a mí no le deseo a nadie meterse en los zapatos de los ancianos o de los pastores, de los líderes o de los responsables, porque el juicio va a ser, no sé, ¿de acuerdo? Con temor y temblor, pero va a haber allí exigencia, vamos a tener que rendir cuentas de mucha gente y de muchas cosas. Por lo tanto, luego iba a decir orad por nosotros, pero luego lo dirá también el autor, dice orad por nosotros. Y bueno, pues está hablando acerca de todas estas cosas, ¿vale? Que han de dar cuentas de manera diaria y cuanto más de una manera escatológica, es decir, cuando el Señor venga o nosotros nos presentemos delante de Él. Luego fijaros, versículos 18 y 19, orad por nosotros. Era lo que a mí me surgía, me lo pedía, iba a decir no el cuerpo, sino el corazón. Orad por nosotros, ¿no? Dice, y orad por nosotros, dice, pues confiamos que tenemos una buena conciencia, es decir, yo pido que clames por mí porque sé que no soy un falso, porque sé que no soy un hipócrita, porque no tengo dos caras, porque no soy un mentiroso, ¿de acuerdo? No hay fingimiento, no hay anupocrisis dentro de mí, no hay esa hipocresía dentro de mí, sino que hay una buena conciencia, y nos dice, versículo 18, deseando conducirnos bien en todo. No está hablando de perfección, pero sí de intención.
dice deseando, es mi deseo, mi anhelo, mi intención, mi motivación. Deseo e intenciono conducirme bien en todas las cosas. Sé que no soy perfecto, pero mi intención es hacer las cosas de la mejor manera posible, y si la podemos hacer de una manera perfecta o excelente o con excelencia, pues lo haremos. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto a vosotros, ¿de acuerdo? Así que es muy curioso, pero todo esto es de ida y vuelta. ¿Por qué lo digo? En el contexto, fijaros, de la oración. Porque antes se nos ha dicho los pastores son los que velan, los que se preocupan, los que oran, los que claman. El apóstol Pablo decía, tengo hasta dolores de parto. Yo no sé el dolor que tendría este hombre, pero en sus entrañas él tendría allí un dolor que dice que lo comparaba con los dolores de parto de una mujer, ¿no? Dando a luz. Pero ahora la oración es en otro sentido. Ahora es la iglesia la que está orando. La iglesia, los miembros, los hermanos, ¿de acuerdo? Las ovejas, las que están cuidando, orando por los pastores, para que el Señor los ayude. En este caso, para que los librara probablemente de la enfermedad, o los librara de la prisión, de las dificultades. Dice, si yo puedo, pues pueda volver y sea restituido a vosotros. Luego se nos dirá que Timoteo está libre, o sea que habría allí prisiones, cárceles, necesidades económicas, enfermedades, y aquí se está pidiendo, dice, oye, orar y orar por nosotros. De alguna manera, igual que hay un deber por parte de los líderes para orar por la iglesia, también hay un deber por parte de la iglesia para orar por aquellos que están en primera línea de batalla. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo de que todos nos debemos cubrir en oración, desde el mayor al más pequeño, y entendiendo mayor no porque seamos más importantes delante de Dios, sino mayor en cuanto a la funcionalidad y a la responsabilidad? Todos somos iguales delante del Señor, todos tenemos la misma gracia para salvación, todos tenemos el mismo espíritu dentro de nosotros, y el mismo amor en nuestros corazones. Simplemente tenemos diferentes responsabilidades, que eso nos otorga diferentes grados de influencia o diferentes grados de liderazgo, diferentes grados de autoridad. Pero todos nos debemos cubrir, los unos a los otros nos debemos cubrir en oración. ¿Estás de acuerdo con eso? Pon un amén allí, ¿de acuerdo? Deja tu comentario, deja tus aportaciones, de verdad, a mí me bendicen mucho. Ya estamos a punto de terminar y se nos dice aquí, versículo 20-21, la bendición. Dice, y aquí lo resume muy bien, fijaros, si lo leemos un poquito despacito, se explica por sí solo. Y el Dios de paz, no dice y el Dios de poder, muchas veces se solía decir, ¿no? Ese Dios omnipotente, ese Dios de poder, sino aquí el Dios de paz, shalom, bienestar, esa armonía, esa reconciliación con Dios. Dice, el Dios de paz, ¿vale?, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que aparece de manera explícita la resurrección de Cristo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Preciosa esa frase, luego la vemos un poco más en detalle. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Termina con esta doxología diciendo amén. Y fijaros, dice al Dios de paz, lo entendemos, al único Dios que puede traer esa paz y esa reconciliación y esa bendición y ese bienestar al hombre, por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Toda la obra de la salvación fue validada, sellada, por medio de la resurrección. Al Cristo resucitar, entonces Él demostró que fue quien dijo ser Dios hombre, y que su vida fue perfecta y es el único que nos puede salvar. Si hubiera cometido pecado, no podría haber resucitado, porque la muerte hubiera tenido potestad y poder sobre él. Dice, y aquí al gran pastor de las ovejas, y aquí combina las dos cosas. Por un lado, el Señor, y por otro lado el siervo. Por un lado la divinidad y por otro lado la humanidad, en la figura del pastor. Porque el pastor, por un lado, es el que tiene la autoridad. El pastor es el que guía, el que dice, ahora te paras, ahora te levantas, ahora nos vamos, ahora el que trasquila las ovejas, el que las alimenta, todo, ¿no? El pastor es el que tiene la autoridad. Pero al mismo tiempo, y ahí entraría esa figura de Señor, de Rey, de Dios. Pero al mismo tiempo el pastor es el que ama a las ovejas, tiene ese corazón pastoral, tiene la autoridad,
pero también tiene el corazón. Tiene el cetro, pero también tiene el corazón. Y el corazón ese pastoral, de cuidar, de velar, de preocuparse, de dar la vida, ¿no? El buen pastor da la vida por sus ovejas, como Cristo nos dijo en Juan capítulo 10. Y eso habla de la humanidad, de cómo Cristo se encarnó, se identificó con nosotros, se hizo uno más, nos llama amigos, nos llama hermanos, ¿de acuerdo? Se hizo el prójimo, se hizo cercano a nosotros. Por eso dice el gran pastor, y me encanta porque el gran es autoridad, pero al mismo tiempo pastor, y es buenísimo. Y luego dice que os haga aptos. La palabra aptos es catartizo, súper famosa esta palabra en griego, que significa perfeccionar en el sentido de equipar. Dios nos perfecciona por medio de el equipamiento, o por medio de equiparnos. Así nos va equipando y nos va perfeccionando, nos va haciendo aptos. Y luego pues los medios es a través de Cristo Jesús, es a través de Cristo en nosotros el que hace la obra a través de nosotros. Cristo, el que hizo la obra por nosotros, la hace en nosotros y en última instancia a través de nosotros. En esta frase viene muy bien resumida. Haciendo Él, Dios Padre, en vosotros lo que es agradable delante de Él, Padre, ¿por medio de quién? ¿Quién es el agente? ¿Cuál es el medio? De Jesucristo. Yo creo que no hay que explicarlo más, ¿de acuerdo? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. A eso pon allí un amén. Y estamos terminando, y al final aparece esa sangre, dice pacto eterno. Aparece por primera vez también esa frase de pacto eterno, y obviamente es eterno porque Cristo fue hombre, pero fue Dios, es Dios, y Cristo está vivo por los siglos de los siglos, por lo tanto esa sangre está viva por los siglos de los siglos, por lo tanto ese pacto está vivo por los siglos de los siglos, por eso es pacto eterno, sangre eterna, vida eterna, Dios eterno, ¿de acuerdo? Yo creo que queda muy bien explicado, no vamos a entrar en más. Y al final la doxología es que todo esto al final es al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una buena teología, pues mira, lo digo mucho, pero yo creo que no lo había dicho ni una vez en esta serie, pero una buena teología es la teología teocéntrica, no la teología antropocéntrica. La teología teocéntrica es la teología gira alrededor de Dios, comienza en Dios y acaba en Dios. La teología antropocéntrica es una teología y un pensamiento, un conocimiento de Dios que gira alrededor del hombre. Es una teología liberal, es una teología humanista. Y si la teología empieza y acaba en el hombre, mal asunto. Así que una buena teología siempre debe ver a Dios como el principio y el final, el alfa y la omega, el autor y el consumador. Y al final todo esto debe redundar en que Dios sea glorificado y exaltado. Y ya la despedida, no voy a decir mucho más porque tendríamos que irnos al primer capítulo, la primera lección sobre quién fue el autor y todo esto, pero simplemente decir que toma el tiempo para despedirse y de qué manera. Fijaros, versículo 22 y 25. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ¿vale? Solamente fijaros, dice, os ruego, no lo impone, no lo exige, no lo demanda. Es un deesis, os ruego, ¿de acuerdo? Hermanos, ese nivel de hermano, ese nivel fraternal, hermanos, que soportéis, apelando dice, a lo mejor esto es una carga y viene a chocar, pero que soportéis la palabra de exhortación. Todo esto es para que os mováis, salgáis de esa apostasía o de ese peligro. Dice, pues os he escrito brevemente. Digo, Dios decía, menos mal. Digo, brevemente. Digo, si este toma largo y tendido, podría, no sé, haber escrito una Biblia entera acerca de todo esto. Versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, lo que os decía, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Y algunos dicen que por eso todo esto a lo mejor apunta a Pablo, porque la relación entre Timoteo y Pablo era muy cercana, pero no dejan de ser más que suposiciones y conjeturas, nada explícito, nada concluyente. Y al final, versículo 24, saludad a todos vuestros pastores, ¿de acuerdo? Aquellos que os presiden, y a todos los santos. Y los de Italia os saludan. Probablemente o estaba en Italia o tenía conocimiento de que los que estaban en Italia mandaban saludos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y termina con la gracia. Hebreos tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia por encima de la ley.
terminamos con la gracia, y la gracia queda resumida en esa frase que hemos dicho una y otra vez. El libro de Hebreos nos habla de que Jesucristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres para establecer un nuevo y mejor pacto, ¿de acuerdo? Entonces, Hebreos, repito, nos muestra a Jesucristo como único y suficiente mediador de un nuevo y mejor pacto entre Dios y los hombres. Si te atreves a escribirlo, escríbelo allí en los comentarios, ponlo para decir: yo aprendí la lección después de todas estas semanas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos bendiga, y dando muchísimas gracias por este tiempo. La semana que viene seguimos con nuestros estudios bíblicos y vamos a introducirnos en un estudio sobre Apocalipsis, sobre la escatología desde un punto de vista muy sencillito, muy pastoral, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu amor, por todo lo que hemos aprendido. Señor, nuestras vidas han sido desafiadas, edificadas, consoladas, exhortadas, Señor, equipadas. Señor, que todo esto no se quede simplemente en un conocimiento intelectual, sino como oramos, que cambie nuestra vida, que sirva para bendecir a otros dentro de la iglesia, para predicar a otros fuera de la iglesia, que sirva para que tú seas glorificado, Señor. Gracias por ser ese puente, ese mediador, ese sacerdote, Señor, por serlo todo en nuestras vidas. Nos aferramos a esa gracia que tú nos has entregado, Señor, y como diría el apóstol Pablo, que todo esto sea para que Dios sea glorificado, pero que la gracia de Dios, el apóstol Pablo decía, la gracia de Dios no ha sido en vano para con mi vida, y nosotros nos unimos a esa frase y esa declaración en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. No te vayas, despídete antes de irte, deja allí tu saludo y nos emplazamos hasta la próxima semana. Que el Señor os bendiga muchísimo a todos.